Vamos a hablar acerca de la crucifixión de Jesús. El autor de la vida asesinado. Fue lo que titulé. El autor de la vida asesinado. Creo que le puse otro título. Pero el autor de la vida asesinado. Y vamos a ver por qué le puse ese título. Y hoy llegamos al momento más difícil en la vida de Jesús. Su muerte. Su muerte. El autor de la vida asesinado. Creo que la había titulado Dándole muerte al autor de la vida, pero el autor de la vida asesinado está bien. Como les dije, hermanos, hoy llegamos al momento más difícil en la vida de Jesús, que es su muerte. Esto fue algo que él sabía que iba a suceder desde el principio. Esto no fue algo que salió de repente, esto no fue algo que a Jesús se le salió de control. Este fue siempre el propósito divino cuando Jesús vino a la tierra, su muerte. De hecho, hace unos meses atrás, cuando hablamos acerca del nacimiento de Jesús, yo hablé que fue el niño que nació para morir. Fue un niño que él nació para morir específicamente. Esa fue la meta desde el principio. De hecho, en 1 Pedro 1, del 19 al 20, dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos para nosotros. De manera que Jesucristo fue predestinado. Él fue un cordero sin mancha, inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado para nuestros tiempos, por amor a nosotros. Lo dije de una forma parafraseada, pero eso es lo que quiere decir el texto. Jesucristo fue inmolado ante los ojos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Adán pecara, ya Dios tenía a Cristo preparado como un cordero. En Lucas 2, del 34 al 35, Simeón le dice a María que una espada traspasará su misma alma. Una espada traspasará su misma alma. Y esto le estaba dando a entender de que iba a morir de una muerte trágica y dolorosa. De hecho, de niño, la muerte perseguía a Jesús. Todo el tiempo había una intención de matar a Jesús. El rey Herodes quiso matarlo en su infancia, cuando mataron a todos los menores de 2 años, ¿se acuerdan? Al principio de su ministerio, después de haber leído en las sinagogas al profeta Isaías 61 del 1 al 2, en Lucas 4 del 28 al 29, quisieron tirarlo de una colina para matarlo. En Juan 5:18 querían matarlo porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre. Entonces, lo querían matar constantemente. En Juan 8:58, cuando él dijo antes que Abraham fuese, yo soy, agarraron piedras para arrojárselas. Pero él se escondió en el templo y huyó. No lo pudieron matar. En Juan 10:33, cuando él dijo que el Padre y él son unos, también lo quisieron asesinar, pero él escapó en el versículo 39. En el capítulo 11 de Juan, quisieron matar a Jesús para resucitar a Lázaro. Y luego, en el capítulo 12, versículo 10, quieren matar a Jesús y a Lázaro. Ya no solamente a Jesús, sino también a Lázaro. Esto está en Juan capítulo 12, versículo 10. La vida de Jesús siempre estuvo en riesgo. Pero Jesús siempre estuvo en control. No hubo ni un segundo en la vida de Jesús que él no sabía lo que iba a suceder y que él ya tenía planificado lo que iba a hacer. No era su tiempo de morir todavía. No era momento de Jesús morir todavía. Es por eso que él no pudieron matarlo. De hecho, la única razón por que lo agarraron es porque él se entregó. Es porque él se entregó. Judas lo entregó. Pero la única razón por la que lo agarraron es porque él mismo se entregó. En Juan 10, 17, 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie podía quitarle la vida a Jesús excepto si él la ponía. Nadie podía quitarle la vida a Jesús. En su oración sumo sacerdotal, en Juan 17:1, él ora al Padre y dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Él sabía que ahora era la hora de morir. En el reloj de Dios ya todo estaba planificado. Cuando Judas lo entregó, lo trataron de prender.
en Juan 18:6, y él dijo la expresión yo soy, y todos cayeron en tierra, postrados, mostrando de que a él no lo agarraban, sino de que él mismo se entregaba. Él era el gran yo soy. Cuando él dijo yo soy, cayeron al piso. Desde el principio de su vida en la tierra, la meta principal era morir por los pecados del mundo. Por los pecados del mundo. Pero solo sucedió en el momento que él tenía planificado. La semana antes pasada estuvimos hablando cómo violaron todas las leyes cuando juzgaron a Jesús. Todas las leyes. Fue el juicio más ilegal e injusto que ha sucedido en todo el mundo. Hoy estaremos viendo con detalle la crucifixión de Jesús y la titulé La muerte del autor de la vida. ¿Vieron? Les di otro título. El autor de la vida asesinado o la muerte del autor de la vida. Los dos títulos también. Así que esa es la meta. Hablar acerca del autor de la vida que fue asesinado. La muerte del autor de la vida. Lo que parece una paradoja. Quiero enfocarles, hermanos, acerca de la crucifixión desde el punto de vista de las paradojas del cristiano. Hay una serie de contrasentidos en el cristianismo, cosas que aparentemente parecen ser contradictorias, pero no lo son. Por ejemplo, cuando hablamos del cristianismo o el reino de Dios o de la soberanía de Dios en los corazones de aquellos que creen en Él y le conocen, cuando se habla de cristianismo está lleno de paradojas. Es un reino en la tierra con una ciudad capital en el cielo. Es un reino en la tierra sin un país terrenal. Es un reino en la tierra despreciado por los hombres, pero amado por Dios. Este reino, paradójicamente, está compuesto por personas exaltadas que una vez fueron esclavos. Justos que una vez fueron malvados. Gente honrada que una vez fue criminal. Conservadores que alguna vez fueron rebeldes. Amigos que alguna vez fueron enemigos. Este gobierno está compuesto por gobernantes que al mismo tiempo son siervos, vencidos que son al mismo tiempo superconquistadores, héroes cuya gloria es su debilidad, vencedores cuyo más alto objetivo es la humildad. Y todas estas personas en el reino se rigen por una ley que produce libertad absoluta. Y una libertad que está inminentemente ligada a la ley de Dios. Todos en este reino están gobernados por un rey que murió por sus súbditos. Un juez que fue castigado como culpable en su propia corte. Un gobernador en la gloria celestial coronado con espinas terrenales. El Señor de la vida que fue asesinado. El creador de los hombres que fue ejecutado por ellos. Y las paradojas continúan y terminan en un rey muerto que resucita a la vida. Esa es la paradoja del cristianismo. El día de hoy vamos a hablar acerca de esa paradoja. La paradoja de el creador siendo asesinado por las criaturas. Es increíble. Es una de las paradojas más grandes. El autor de la vida, el creador, siendo asesinado por sus criaturas. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo Matthew 27, verse 31. Mateo capítulo 27, versículo 31. Mateo 27, versículo 31. Dice el pasaje: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Dice el versículo 31, después de haberle escarnecido. Ya Jesucristo lo habían escarnecido. Ya Jesucristo se habían burlado de él. Antes de la crucifixión. Si ustedes leen ahí en el capítulo 26, un capítulo antes, capítulo 26, versículo 67, lo escarnecieron frente al sumo sacerdote, dice en el versículo 67.
Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetaban. Le golpearon a piñazos, hermanos. Versículo 68, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te pegó? ¿Ven cómo se burlaban de Jesús? Oh, si tú eres Dios, si tú eres el Hijo de Dios, profetízanos. Dinos, ya que tú todo lo sabes, ¿quién fue el que te pegó? ¿Quién te pegó? En Isaías 56 dice que le arrancaron la barba. Le arrancaron la barba. Luego, aunque Pilato sabía que Jesús era inocente, lo mandó a azotar. Vean el capítulo 27, versículo 26. Dice: entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, ven, lo azotó, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, lo dejaron desnudo, hermanos. A Jesús lo dejaron desnudo enfrente de todo el mundo. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían otra vez diciendo: salve, rey de los judíos. Y otra vez, escupiéndole, tomaban la misma caña que le pusieron en sus manos y le golpeaban en la cabeza. Con una caña le empiezan a pegar en la cabeza a Jesús. Y además de eso, Jesús tenía puesto una corona de espinas. Tengo una corona de espinas por ahí que se le iba a enseñar después. Hermanos, las espinas que estaban alrededor de donde estaban crucificando a Jesús, se dicen que medían entre 5 y 6 pulgadas. Eran espinas así de largo. Y la burla era porque, como decían que él era un rey, a César se le ponía en las monedas, se le ponía una corona de laurel, representando de que él era como un rey. Y a Jesús le pusieron unas espinas donde podía picarle un ojo, podía picarle la piel. Y otra vez, a Jesús le habían desfigurado el rostro ya en este momento. Ya cuando estaba frente al sumo sacerdote le habían desfigurado el rostro a golpes. Y se burlaban de él. Y su rostro está todo escupido. Y está todo ensangrentado. Y le ponen una corona en su cabeza. Y le dicen: salve, rey de los judíos, como un saludo. Todo esto era una burla a Jesús. Y además de eso, pusieron una caña en su mano, como una forma de decir que esto es un cetro, como si fuera un rey. Y luego le quitaron la caña y le empezaron a pegar en la cabeza. Le golpeaban en la cabeza. Juan nos da detalles de que Pilato, después de haber hecho esto, lo trae de nuevo al frente de los judíos. Si van a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. No, can you put the AC a little down? It's kind of hard. 19, versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas. ¿Lo ven? Esto fue después. Llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. No quisieron escuchar a Pilato. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Luego en el versículo 13 dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondiendo los principales, los principales sacerdotes. Respondiendo los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahora, ahí continúa en Mateo capítulo 27, versículo 31, donde empecé.
después de haberle escarnecido, después que se burlaron de él y lo presentaron enfrente de los judíos, enfrente de los principales sacerdotes, enfrente de los fariseos, enfrente de los saduceos, enfrente de todo el pueblo de Israel, que el pueblo le decía, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Dice el versículo 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto. Es decir, lo dejaron desnudo. Le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Era tanto, hermanos, lo que habían hecho con Jesús, que él ya no tenía fuerzas. Una cruz pesaba alrededor de unas 200 libras para que la cruz pudiera cargar con el cuerpo de la persona que iba a ser crucificada. Pero Jesús estaba tan agotado al cargar la cruz que él no pudo cargar su propia cruz completamente. El día anterior, en esa semana, él no tuvo descanso. Esa semana Jesús no tuvo ningún tipo de descanso. Tanto que sus discípulos en el momento de la oración se estaban quedando dormidos porque estaban cansados y estaban deprimidos. Pero estaban cansados. Ellos habían tenido un día bien largo. Mientras oraban, lo prenden y Jesús no descansa porque lo llevan directamente a juicio a la casa de Caifás y luego a la casa de Anás. De manera que Jesús la noche anterior no durmió porque estuvo orando y luego como a la 1 de la mañana lo llevan a casa de Anás y ahí estuvo quizás unas 2-3 horas mientras lo estaban juzgando. De ahí se esperaron hasta las 6 para llevarlo a casa de Pilato y Jesús no descansó. Jesús no había descansado. Jesús está agotado, Jesús está golpeado, Jesús está desfigurado, Jesús está todo amoratado. Jesús ya no tiene fuerza para cargar una cruz de 200 libras. No tuvo descanso en su último día. Y al parecer estaba tan cansado e iba tan lento que los soldados se impacientaron con Jesús. Dice el versículo 32, cuando salían hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Lo obligaron a que llevase la cruz. Este hombre venía de Cirene. Cirene es una región de África. Al parecer él venía a celebrar la Pascua. Y esta era, hermanos, dice que salieron. Parece que esta era la salida de Jerusalén, donde están las puertas. Y este hombre, aunque la Biblia no dice mucho de él, este hombre cargó con la cruz de Cristo. Y luego más adelante Pablo habla bien de él, dando a entender de que él se arrepintió de sus pecados. Él no conocía quizás a Jesús, pero fue el que ayudó a Jesús a cargar la cruz. Ahora, al parecer, el texto original da a entender no de que él cargó toda la cruz de Jesús, sino que ayudó a cargar la cruz a Jesús. Porque al que era castigado lo obligaban a cargar con la cruz. Y mientras ellos sacaban a Jesús para crucificarle, dice el versículo 33, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, es decir, lo sacaron fuera de la ciudad. Sacaron a Jesús fuera de la ciudad. Y esto representa lo que dice en Números 15:35, que uno que violaba el día de reposo lo mataban fuera del campamento de Israel. Lo mataban fuera del campamento. A Jesús lo sacaron fuera del campamento de la ciudad para matarlo. En Hebreos 13, versículo 12, mira cómo lo describe. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Se dan cuenta? Jesús lo sacan de la ciudad y otra vez se cumple la palabra de que a Jesús lo sacaron fuera de la ciudad como una persona que está pagando por los pecados de un pueblo. El representante de una persona que está pagando por los pecados de un pueblo. Dice el pasaje que fue llevado a un lugar llamado el Gólgota, eso es en hebreo y que significa lugar de la calavera. En Lucas 23:33 le llama lugar de la calavera también, porque al parecer tenía la forma de un cráneo. Dicen la gente hoy que cuando vas a Israel, esa área de ahí tiene como la forma de un cráneo, de un esqueleto, y por eso le llamaban así. Algunas personas dicen que a lo mejor era que habían cráneos alrededor, pero eso realmente no se puede respaldar porque los judíos no permitían cadáveres
alrededor de Israel. Para ellos era una inmundicia. Pero la historia continúa, dice el versículo 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. A Jesús le dan a beber vinagre mezclado con miel, y esto era una forma de darle un analgésico, una forma de anestesiarlo para que él se dejara crucificar. Y ellos hacían esto. La costumbre de hacer esto era para que la víctima que iba a ser crucificada no empezara a quejarse ni empezara a mover los brazos, sino para que se dejara crucificar. No era una forma de ellos ser buenos con la víctima, sino de poder relajarla. Ellos querían que la víctima sufriera lo más posible. Los romanos, cuando querían matar a alguien, realmente lo hacían sufrir. Lo hacían sufrir totalmente, y eso voy a hablar un poquito más adelante. Pero Marcos dice que la hiel amarga era mirra. La parte amarga de lo que le dieron a Jesús era mirra, pero Jesús no quiso beberlo. No quiso beberlo. En Marcos 15:23 dice eso. Y la mirra se usaba para perfume, para unción con aceite y para embalsamar. Luego van a ver cómo Jesús lo embalsaman con mirra también. La mirra se usaba con esas cosas, porque tenía el químico que tenía producía una forma de anestesia para la persona. Pero Jesús no quiso beberlo. Él quería cargar con el dolor, él quería cargar con el sufrimiento, él quería sentir lo que tú ibas a sentir en el infierno. Jesucristo bebió la copa de la ira de Dios para que nosotros no la tengamos que beber. Esa sí la bebió, completa. Esta, al parecer, la probó y la escupió, porque no quiso él ser anestesiado, sino que él quiso sentir los dolores que nosotros deberíamos de haber sentido. En esta ocasión, la mirra servía como una anestesia, pero él no la quiso beber. Es como dice Isaías 53, que dice que como oveja, dice que él fue molido por nuestros pecados. No abrió su boca, no abrió su boca. Y dicen los pastores en Israel, digo pastores de ovejas literalmente, que cuando las ovejas la van a llevar para ser sacrificada, dice que hay un silencio. Dice que cuando hacían los sacrificios en Israel, había un silencio entre las ovejas, no se oían. Lo que se llama el silencio de los corderos. Había un silencio total. Las ovejas iban calladas enfrente de los que los iban a matar. Y Jesús, como oveja por nuestros pecados, fue callado en presencia de los que lo iban a matar. En presencia de los que lo iban a matar, él no abrió su boca. Él no se quejó mientras lo estaban matando. Dice el versículo 35, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora, esta es otra profecía que se cumple, hermanos, y dice la palabra que dice que fue crucificado. Eso no fue que fue crucificado ya puesto encima de la cruz, colgado, sino que ya lo estaban poniendo en el piso y lo estaban clavando. Lo estaban clavando en el piso. Todavía no lo han llegado a crucificar totalmente, sino que ya lo estaban clavando en el piso y ya están haciendo el proceso de la crucifixión. Y mientras están haciendo eso, los romanos, usualmente como una forma de burla y una forma de ellos decir de que este es nuestro premio por lo que estamos haciendo, los romanos tenían la costumbre de echar suerte sobre la ropa de los criminales que iban a asesinar. A los criminales los dejaban desnudos. Aquí vemos que a Jesús lo vistieron con sus ropas y luego le volvieron a quitar las ropas y empezaron a echar suerte sobre esas ropas. Usualmente un judío llevaba 4 piezas de ropas. Llevaba sandalia, llevaba un vestido interior, llevaba una correa y llevaba una vestidura interior. Al parecer, en Juan 19, 23 a 24 dice que la túnica de Jesús era sin costura. Y esto la hacía mucho más cara. Y esta es la vestidura de Jesús por la cual echaron suerte, porque era mucho más cara. Las demás la repartieron, pero la vestidura de Jesús, que era sin costura, como era más cara, echaron suerte para ver quién se quedaba con ella. No fue que rompieron la túnica, sino que se dividieron las ropas de Jesús y la túnica, echaron suerte para ver quién se quedaba con ella. Esta era más cara. Eso se cumplió en el Salmo 22, 18, donde dice que en sus vestiduras echaron suerte. El Salmo 22, hermanos, es otro salmo que habla acerca de profecía mesiánica, acerca de Jesús, el día de su muerte. Dice
En el versículo 35 le crucificaron. Dice el versículo 35, cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Hermanos, la crucifixión era algo que era bien lento para la víctima. Era algo donde a la persona le hacían pasar una agonía tremenda, donde lo hacían sentir que estaba pasando por un estrés, donde hacían sentir a la persona que estaba sola. Cristo, hermanos, había sido clavado en la cruz mientras estaba tendido en el suelo. Los clavos usados eran largas puntas afiladas de hierro, similares a los clavos de ferrocarril, de los trenes, pero mucho más afilados. Los clavos tenían que traspasar las muñecas, no las manos, aunque luego vamos a ver que a Cristo sí le traspasan las manos, porque ni los tendones ni la estructura ósea de las manos permitía que el cuerpo se quedara fijo cuando los crucificaban en las manos. Si lo ponían clavos en las manos, usualmente el cuerpo se desprendía porque no aguantaba, pero cuando lo hacían en las muñecas se quedaba fijo. Entonces, esta era la forma en la que crucificaban a las personas. Los clavos en las palmas de las manos romperían los ligamentos de las manos. Cuando los clavos atravesaban las muñecas, generalmente causan un daño considerable al nervio central, causando un dolor intenso en la persona como no tienen ideas. De manera que los romanos tenían la capacidad de hacer sufrir a la persona sin hacerla morir. Era una tortura fuerte. Finalmente, era un solo clavo el que se le ponía entre los pies para crucificar a la persona. A través de los pies, y le hacían que doblar las rodillas para que pudiera quedar fijado y no caerse desprendido de su cuerpo. Después de que la víctima era clavada en su sitio en la cruz, varios soldados alzarían la cruz, abrirían un hoyo en el suelo y entre ese hoyo hacían que la cruz cayera. Y cuando la cruz iba cayendo, todo el cuerpo de la persona caía en los clavos y luego con la espada magullada, porque a Jesús lo azotaron. La espalda toda magullada, el cuerpo todo magullado, el rostro todo desfigurado, los dolores de cabeza eran tremendos bajo el sol. La persona quedaría toda sacudida cuando la cruz caía al suelo. Eso causaría un dolor insoportable a través de todo el cuerpo, ya que los principales coyunturas de pronto se doblaban y se salían de su sitio natural. Quizás es por eso, hermanos, que en el Salmo 22, Cristo dice, he sido derramado, en el versículo 14 dice, he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Así fue el dolor de Cristo Jesús. Los romanos habían perfeccionado tanto el arte de la crucifixión para aumentar el dolor, hermanos, que ellos sabían cómo prolongar el horror sin permitirle a la víctima caer en un estado de inconsciencia. Hacían que la persona estuviera conscientemente sufriendo lo que ellos querían que sufriera. La víctima experimentaría náusea en la cruz, fiebre, sed intensa, constantes calambres e incesantes latidos de dolor por todas partes del cuerpo. Insomnio, hambre, deshidratación y una infección por los clavos que entraría a todo su cuerpo. Usualmente la crucifixión duraba 3 días. Ellos permitían que la víctima estuviera 3 días colgado en la cruz. La sensación de completa desesperación, la vergüenza pública y el creciente trauma sufrido por el cuerpo, todo ello aumentaba con el paso de las horas. A medida que pasaban las horas, más dolor sentía la víctima por todo su cuerpo. Un autor escribió y dice, y cito, la posición anormal hacía doloroso cada movimiento. Las venas laceradas y los tendones triturados latían con incesante dolor. Las heridas inflamadas, estando descubiertas gradualmente, y el estómago se inflamaban y oprimían por el exceso de sangre. Y mientras cada variedad de miseria seguía aumentando gradualmente, se le añadía el dolor intolerable, abrasador y terrible, la sed. Y todas esas complicaciones físicas causaban una emoción y ansiedad interna, que hacía que la perspectiva de la misma muerte, ese terrible desconocido enemigo ante cuya proximidad generalmente la mayoría de los humanos tiemblan, llevara el aspecto de una deliciosa y exquisita liberación. De manera que la persona lo veía como morirse era mejor que seguir estando en la cruz.
El emperador Tiberio, según se dice, prefería la crucifixión como método de castigo, precisamente porque prolongaba la agonía de la víctima sin otorgarle alivio mediante la muerte. Creía que la muerte era una escapatoria, de modo que en su opinión la ejecución realmente no era un castigo, a menos que la víctima sufriera tanta agonía mortal como fuera posible antes de morir. La muerte normalmente era el resultado de una asfixia lenta. El cuerpo de la víctima colgaba de tal manera que el diafragma era severamente comprimido. Para poder exhalar, tenía que empujar con los pies para que el diafragma tuviera espacio para moverse. Finalmente, la fatiga, el intenso dolor o la atrofia muscular imposibilitarían a la víctima hacerlo y a la postre moriría por falta de oxígeno. Un médico llamado Truman Davis, él describe cómo es que debería ser el cuerpo, qué es lo que sentiría el cuerpo a la hora de ser crucificado. Y dice, al fatigarse los brazos, grandes olas de calambres barren sobre los músculos, anudándolo en profundo y constante latidos de dolor. Con esos calambres viene la incapacidad de hacerse levantarse a sí mismo. Colgando por sus brazos, los músculos pectorales se paralizan y los músculos intercostales son incapaces de funcionar. El aire puede llegar a los pulmones, pero no puede ser expulsado. Jesús luchó por alzarse a sí mismo para coger algo de aire. Finalmente, el dióxido de carbono se acumula en los pulmones y el riego sanguíneo y los calambres se calman parcialmente. De vez en cuando es capaz de alzarse a sí mismo para exhalar y tomar un poco de oxígeno vivificante. Horas de ese interminable dolor, ciclos de movimientos, calambres dolorosos en las rodillas, asfixias parciales, intermitentes, punzantes dolores a romperse los tejidos de su espalda laceradas por moverse arriba y abajo contra la dura madera. Entonces comienza otra agonía. Un profundo e irresistible dolor en el pecho mientras que el pericardio poco a poco se llena de plasma y comienza a oprimir el corazón. Ya está a punto de concluir. La pérdida de tejido líquido ha alcanzado un nivel crítico. El corazón comprimido está luchando para bombear la sangre pesada, gruesa, lenta hacia los tejidos. Los castigados pulmones hacen un esfuerzo frenético por conseguir pequeñas bocanadas de aire. Los tejidos visiblemente deshidratados envían su torrente de estímulo al cerebro. Una vez que la fuerza o la sensación de las piernas desaparecía, la víctima sería incapaz de alzarse para poder respirar y la muerte ocurriría pronto. Es por eso que muchas veces los romanos tenían que romperle las piernas para que la persona se muriera. Porque una vez que rota las piernas, la persona quedaba descolgada y ya no tenía fuerza para respirar. Ya no podía agarrar aire. Moría asfixiada la persona. La deshidratación, las conmociones y fallos cardíacos masivos algunas veces también aceleraban la muerte. De manera que la muerte de Jesús fue una muerte agonizante enfrente de todos sus seguidores, enfrente de todas las personas o muchas personas que él amó. Esa fue la forma en la que crucificaban las personas a los hombres. Esto era un hecho desastroso, hermanos. Esto era un hecho cruel. Esto era una forma de burlarse de las personas y acribillar a las personas de tal punto que cuando las personas pasaran, miraran y digan a todo aquel que hace ese tipo de cosas, esto es lo que le vamos a hacer. Los crucificaban, hermanos, alrededor de la ciudad para que las personas pudieran ver a la persona que está siendo asesinada. En el versículo 37 dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Miren, hermanos, la causa por la que crucifican a Jesús. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Miren cómo dice Juan 19. John 19. Juan 19, versículo 19. Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escriba Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que es escrito es escrito. Esta vez Pilato no se dejó manipular por la gente. Esta vez él dijo, lo que yo he escrito es escrito. Y fue escrito en hebreo, en griego y en latín. El hebreo era el idioma de los judíos. El griego era en el idioma universal, como decir el inglés hoy.
y el latín era el idioma de los romanos. De manera que estaba escrito para que todo el mundo pudiera ver que Él era el rey de los judíos. De manera, hermanos, que Él no solamente era el rey de los judíos, sino también el rey de todos aquellos que confían en Él, que están por todo el mundo. Por todo el mundo. Por todo el mundo. Luego, después de eso, hermanos, continúan los principales sacerdotes. Ahí en Juan 19, dice que llegan los principales sacerdotes y se empiezan a burlar de Él. Juan 19, versículo 21. Dice, dijeron a Pilato los principales sacerdotes, no los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, se hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Después de esto, la burla continúa ahí en Mateo 27, versículo 38. Dice, entonces crucificaron con él a los 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Esto es una forma burla de los judíos. Y diciendo, tú que derribas al templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también miren bien, hermanos, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó. Hermanos, están reconociendo que Jesús salvó a otros. Salvó a otros. Pero lo estaban reconociendo como queriendo decir, a muchos limpió de enfermedades, a muchos los salvó de sus enfermedades. Si verdaderamente Dios está con él, le dice, sálvese a sí mismo. Dice, a otros salvó, versículo 42. Asimismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora a la cruz y creeremos en él. Ahora, hermanos, ni aún haciendo esto, ellos iban a creer en él. Ni haciendo esto iban a creer en él. De hecho, Jesucristo les da una parábola diciéndole que si una persona resucitara a los muertos, ni aún así creerían en él. Y Jesús resucita de los muertos y ni aún así creen en él. Si Jesús se bajaba de la cruz, era otra señal. Los judíos pedían señales y señales y señales y señales y nunca estaban conformes con Dios. Era señal tras señal, tras señal, tras señal y nunca estaban conformes. Es por eso que las señales no salvan a nadie. No salvan a nadie. Le pedían señales y señales y señales y señales y ellos no creían. Y le dice, si tú verdaderamente te bajas de la cruz, entonces creeremos en ti. Si eres el rey de los judíos, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Versículo 43. Confío en Dios. Ellos están reconociendo que él creyó en Dios y confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. En esta burla incesante del Hijo de Dios, era una burla tremenda, hermanos. Meneaban la cabeza, como dice el Salmo 22, meneaban la cabeza, se burlaban de él. Y Jesús en la cruz, escarnecido, escupido, con el rostro desfigurado, deshidratado, muriéndose y se están burlando de él y Jesús callado. Jesús callado. Era una burla incesante. Lo azotan, le desfiguran su rostro, le escupen su rostro, los judíos y los soldados también repugnantes. Se reparten sus vestidos y echan suerte. Y de pronto, hermanos, la burla se convierte ahora en una pesadilla. Miren lo que dice el versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta era el mediodía, como las 12 del día. Y la hora novena era las 3 de la tarde. 3 horas de oscuridad total en toda la tierra. Dice el pasaje que estuvo oscuro sobre toda la tierra. Fue un horario de oscuridad total. No fue un eclipse. No fue un eclipse. Fue una oscuridad, hermanos, totalmente. Y ahí no tenían luz, como hoy en día. Fue una oscuridad tremenda. La crucifixión empezó a la hora tercera, las 9 de la mañana. Jesucristo estuvo 6 horas crucificado en la cruz. En Marcos 15:25 dice que empezó a la hora tercera. Jesús estuvo 6 horas en la cruz. Ahora, hermanos, la luz del mundo se apagó. La luz del mundo se apagó. En Juan 1:4 dice que Jesús es la luz verdadera.
En Juan 1:9 dice que Él es la luz que alumbra a todo hombre en todo lugar. En Juan 8:12 Él dijo que Él era la luz del mundo. Ahora, la luz del mundo se empieza a apagar en el mundo. Ahora están dándole muerte al autor de la vida. Ahora están acabando con aquel que los está haciendo respirar en ese mismo instante. Aquel que está teniendo misericordia sobre ellos, ellos no están teniendo misericordia sobre Él. Aunque Jesús se sentía desamparado, hermanos, Dios está visitando el Calvario. Dios está visitando el Calvario. Esta no es la primera vez que los judíos saben de la oscuridad en toda la tierra por causa de Dios. Si ustedes se acuerdan, toda la tierra se llenó de oscuridad cuando el faraón, a tal punto que no se podían ver ni sus propias manos. Esa era una de las plagas. En Joel 2:2 habla del día del juicio y de oscuridad mundial. Ellos sabían que había oscuridad cuando venía juicio de parte de Dios. En Amós 5:20 también lo dice. Los judíos sabían que algo sobrenatural estaba sucediendo. Y dicen en Lucas 23:48 que los que veían el espectáculo, porque lo tenían como un espectáculo, dice que se empezaron a golpear el pecho. Ya no es tan gracioso. Ya no da tanta gracia. Ahora toda la tierra está en oscuridad. Ahora ya no da tanta gracia lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se está oscureciendo todo el mundo? Lean el versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. A gran voz. Escuchen, hermanos, para tú gritar en la cruz de la manera que estás, esto fue un milagro. Porque Jesús gritó a gran voz como si no tuviera ningún problema. De manera que Jesús fue quien le puso punto final a su vida. Nadie le quitó su vida, como Él dijo, a mí nadie me la quita, sino que yo la doy y yo mismo la vuelvo a tomar. Y miren lo que Él dice. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos que estaban allí al oírlo decían, Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja en medio de toda esa oscuridad, en medio de todo ese desorden que se estaba poniendo, agarró una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahora escuchen, hermanos. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Hermanos, la tierra tembló. Y las rocas se partieron. Miren esto, hermanos, miren el milagro de esto. Versículo 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hermanos, esto fue algo tremendo. Dios está matando a su hijo y le está dando vida a los muertos. Esto es una representación de lo que pasa cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús. Él ve a Jesús como muerto, pero para que tú tengas vida. Hermanos, esto fue un milagro tremendo. Esto era incuestionable. Jesús está siendo crucificado, Jesús está siendo burlado, Jesús está siendo muerto y de momento Dios está haciendo milagros por todas partes. Hermanos, el velo del templo era altísimo. Era imposible que alguien pudiera subirse con una escalera y rasgar el templo de arriba a abajo. El templo fue roto de arriba a abajo. En esa misma hora. Eso fue algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Voy a continuar leyendo. Dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, de manera que esto fue testimonio para muchos. Versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Este gentil centurión reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Un centurión era capitán de 100 personas, es por eso que se llamaba centurión, de 100, de centenar. Y Marcos, son muy pocas personas que reconocen en las Escrituras que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí lo están burlando por ser el Hijo de Dios. Él mismo dice que es el Hijo de Dios.
En el versículo 40 dice, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Era como Satanás hablando a través de estas personas. ¿Se acuerdan cuando Jesús está siendo tentado? Le dice, si verdaderamente tú eres el hijo de Dios, tírate de aquí para abajo. Tírate de aquí para abajo. Y en este momento este hombre está reconociendo verdaderamente este era hijo de Dios. Un gentil reconociendo que Jesús era el hijo de Dios. Era incuestionable. Era incuestionable lo que estaba sucediendo. En la Biblia los demonios reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Satanás le dice si verdaderamente es el Hijo de Dios y reconocía que ese era el Hijo de Dios. Por eso él fue que le dijo, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, tírate. Lo estaba tentando. Pedro es el que lo reconoce. Cuando Jesucristo le dice, ¿quién dice la gente que soy? Él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora este centurión le dice, tú eres el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, hermanos. Y Él murió por los pecados del mundo. El unigénito Hijo de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿qué? Unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entregó a su único Hijo. Yo voy a terminar, hermanos. En la muerte, Jesús venció al pecado, a Satanás y a la muerte. En su muerte, Él exterminó con todo. En su muerte, Él nos dio la victoria. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Y Cristo cargó con esa paga. Imagínate que tú vayas a trabajar y que a las 2 semanas te llegue un cheque que en vez de decir el salario tuyo te diga, vas a morir. Bueno, ese salario lo pagó Jesús por nosotros. Por nuestros pecados. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus heridas fuimos nosotros curados. Fuimos curados por nuestros pecados. Teníamos una herida de muerte. El pecado nos había herido de muerte. Jesús murió por el pecado. Y a través de esa herida fuimos nosotros curados. Para que ya no muramos por el pecado. Ya no morimos por el pecado. Ahora hemos sido salvos del pecado. Pasen en sus Biblias ya para terminar. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Solamente para terminar, hermanos. Hebrews chapter 12. Hebreos capítulo 12. Dice en el versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice en el versículo 14. Creo que me equivoqué del pasaje. No, ese no era el pasaje que tenía en mente yo. No. Vean el 10:12, perdón. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de ellos, de aquellos días dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más, hermanos, me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Tú continúas pecando? ¿Tú continúas jugando con el pecado? Cristo nos limpió y nos santificó, dice que nos hizo perfectos con un solo sacrificio. Y nos perdonó para siempre, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Pero hay una advertencia para todos aquellos que rechazan a Jesús. Lean el versículo 26. El versículo 26.
Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Jesucristo hizo un solo sacrificio, ya no queda más ninguno. Un solo sacrificio. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Todo aquel que rechaza a Jesús está cometiendo este pecado de pisar la sangre del Cordero. Es como pisar la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y Jesucristo empezó a derramar sangre desde Getsemaní. Desde Getsemaní, Él empezó a derramar sangre. Rechazar a Jesús es pisar su sangre. Todo aquel que vive como si Jesús no existiera está pisoteando su sangre. Hoy es momento, hermanos, de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. De pedirle perdón a Dios por todos aquellos que hemos hecho que sabemos que a Dios no le agrada. Que nos perdone. Pasen a Hechos 3.15. Ya con este sí voy a terminar. Hechos 3.15. Miren la advertencia que le da Pedro al pueblo. Hechos 3.15. Versículo 14 dice: voy a leer desde el 13. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto poner en libertad. Y aquí Pedro está culpando a todo el pueblo por haber hecho lo que hicieron. A todo el pueblo. Y dice, versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se diera un homicida y matasteis al autor de la vida. Al autor de la vida, de ahí saqué el título. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Cada vez que una persona rechaza a Jesús, es culpable de haber matado al autor de la vida. ¿Cómo puede ser perdonado? La única forma de poder ser perdonado es si le entrega su vida a Jesús. Ahí donde estás, hermano, inclina tu cabeza, vamos a orar. Ya, vamos a hacer una oración. Y quiero que tomes unos segundos para reflexionar en tu vida espiritual y pensar en la muerte de Jesús por nuestros pecados. Pensar en que lo que Jesucristo hizo en la cruz no fue un juego, no fue broma. Hoy las personas ponen miles de excusas para buscar de Dios, para orar, para venir a congregarse, para conocer más de Dios, pero Jesús no puso ninguna excusa por ti. Él no puso ninguna excusa para morir por tus pecados. Él no puso ni una excusa. Es más, dice que cayó su boca por nuestros pecados. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Realmente crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo reconoció el centurión? ¿Realmente crees que Jesucristo murió por tus pecados? ¿Realmente tú crees que Cristo es el verdadero unigénito de Dios que murió por los pecados y que venció a la muerte y a Satanás? Si realmente lo crees, es hora de tú abandonar tus pecados ya. Es momento de tú dejar de jugar con fuego. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, dice la palabra. Padre que estás en el cielo, Dios mío, yo pongo en tus manos este mensaje, Señor, y yo te pido que llegue a lo más profundo de nuestros corazones, que podamos, Dios mío, entender de que la muerte de tu Hijo representa nuestra muerte, que en su muerte nosotros murimos también con Él, que Padre Santo, Él cargó con la culpa de nuestros pecados y todos aquellos que lo rechazan van a cargar con esa culpa que Él cargó. Te pido que en el nombre de Jesús nos ayudes, Dios mío, para poder obedecerte, para poder confiar en tu Hijo amado, que murió, Señor, por nuestros pecados. Padre Santo, dice tu palabra que si hacemos eso, si confiamos en ti, Señor, dice que tú nos perdonas, Señor, y que nunca más te acordarás de ninguno de nuestros pecados, ni pasados, ni presentes, ni futuros. Tú eres un Dios perdonador.
Tú eres un Dios que tus oídos están atentos a las oraciones de tu pueblo. Y que, Padre Santo, tú perdonas a todos aquellos que se arrepienten. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Perdónanos. Danos arrepentimientos y danos fe para confiar en ti. Ayúdanos a confiar de que tú eres el único unigénito de Dios. Te adoramos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.